puedo explicar acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Este tema, como ya se los mencioné, es el tema que van a ver toda la facultad, lo repiten todos los años, van a repetirlo en tercer año, cuarto año y quinto año. O sea, este es el cuarto año que yo empiezo a entender bien este tema ya por completo, para que no se desesperen si está un poco difícil al principio. Así que pues pongan atención, anoten lo que sea, es importante. Les voy a explicar desde lo más básico hasta lo más complejo. Y lo complejo pues no está tan complejo, solamente que se les olvida. Entonces, como generalidades, a ver, ¿quién tiene la cámara prendida? Para estar ahí. ¿Quién le preguntamos? A Carolina Ávila. ¿Estás ahí? Carolina, ¿estás dormida? Supongo que sí, ¿no? A ver, Ricardo Carrillo, tú que estás ahí escribiendo algo, ¿sí te acuerdas en la instrucción que les dije, güey, el pH, sí, el pH, ¿qué es el pH y todo eso? ¿Cuál es el pH normal que se encuentra en la sangre arterial? 7.4. 7.4 como promedio, ¿cuáles son los valores arriba y abajo? Ay, era 7.35 a 7.45. Muy bien, entonces ese es el primer valor que nos va a dar la gasometría. Es el más importante. ¿Ok, Sí. Ricardo? Sí, estoy Está muy bien. lo que digas, no estoy diciendo lo que tú digas. Estoy haciendo apuntes. Sí, entonces, bueno, eso lo vimos en la instrucción pasada. Sí, Muchos sí. no estaban anotando, pero pues sí te las piste. Ya verás, sí. Tú estás ahí, yo sé. ¿Te sabes el valor? No lo vimos en la instrucción, pero ¿te sabes el valor de la presión parcial de dióxido de carbono? 45. 45 es el límite mayor. ¿Y alguien que se sepa el menor? Sí, o sea, está bien, está bien. 35. 35 a 45 milímetros de mercurio. Ok, muy bien. ¿A quién más le preguntamos? ¿Quién te cae mal del salón? De los dos. Híjole, a Alejandra Zúñiga. Alejandra Zúñiga, a ver. Entonces, Alejandra, ¿sí estás ahí? Supongo que sí. Sí, aquí estoy. Ok, ¿y te sabes cuál es la presión parcial de oxígeno que debe tener el cuerpo normal? O sea, esto es más o menos con la saturación, pero la presión parcial de oxígeno. ¿Hasta qué límite puedes tener de oxígeno? Si no te lo sabes, pues no hay pedo. Es que me Hasta confundí, lo pero... puedes buscar, ¿eh? ¿No era también 40 y...? No. No, era de 75 a 90 y algo, 97. O más o menos, es de 80 a 100 milímetros de mercurio la presión parcial. Ok. Entonces, vamos a preguntarle a Emanuel. Manuel Hidrogo, ¿estás ahí? Sí. El bicarbonato, que es de los más importantes en la gasometría, ¿cuáles son los valores normales? De 22 a 26. Muy bien, de 22 a 26 con un promedio de 24. Y pues los otros pues ya no se los voy a preguntar porque están más difíciles. Acuérdense que Javi nos dijo cuáles son los valores que se ven normalmente en una gasometría, que va a ser el exceso de base. El exceso de base viene de -2 a +3, que pues es lo normal que debes de tener. El lactato, que pues no viene exactamente en la gasometría, pero es un valor muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, específicamente en la acidosis metabólica, porque es una de las causas más frecuentes. Tiene que ser menor de 2 milimoles, ¿ok? Entonces, quiero que tengan estos datos muy claritos, que se los aprendan, son los que vamos a utilizar en toda esta clase. Vamos a ver ejercicios y todo esto, ¿ok? Entonces ya lo voy a cambiar. Lo que sigue, los trastornos, como introducción, los trastornos ácido-base van a ser trastornos que nos mueven el pH, ya sea hacia una acidez y una alcalinidad. Cuando yo les digo que tenemos un pH con una acidemia, me refiero que este pH está bajo. Cuando les digo que tenemos una alcalemia, este pH está alto.
Es muy diferente que nosotros tengamos una acidosis a que nosotros tengamos una alcalosis, porque es diferente una acidemia a una acidosis. La acidemia, como concepto, se los voy a decir, es el valor del pH menor a 7. La acidosis es el proceso que lleva a esta acidemia, o sea, el aumento de los hidrogeniones. ¿Y por qué puede pasar el aumento de los hidrogeniones? Pues por las diferentes etiologías que ahorita vamos a ver. La alcalemia, en este caso, va a ser el pH arriba de 7. Y la alcalosis va a ser el proceso que nos lleva a la disminución del número de hidrogeniones. O sea, ya sea por aumento de álcalis, de bicarbonato o alguna otra cosa, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Son conceptos muy diferentes, pero cuando nosotros nos referimos, si yo le pregunto a alguien de que, pues, ¿qué es una acidemia? Pues es el valor del pH. ¿Qué es una acidosis? Va a ser el proceso que nos lleva a esta acidemia, ¿ok? Entonces, para esto nosotros debemos de tener en cuenta que tenemos de trastornos ácido-base primarios y trastornos mixtos. Los trastornos primarios son los así como los base que nosotros nos vamos a enfocar en esta clase. No nos vamos a enfocar en los mixtos porque están un poco más complejos y además se interponen uno con otro. A eso se refiere con mixto, que puedes tener alguno de los dos. Tenemos de dos tipos, acidosis y alcalosis. Y de las mismas tenemos dos tipos, ya sea metabólica o respiratoria, metabólica y respiratoria, ¿ok? Entonces, en este diagramita lo que nosotros tenemos va a ser, o sea, abajo vamos a tener el pH arterial, desde 7.4 hasta 7 y de 7.4 hasta 8, 7.8. ¿Qué es lo mínimo que nosotros tenemos como valor de pH para que sea compatible con la vida? Es de 6.8. Ya más abajo el paciente está muerto, o sea, no lo tiene. Lo que tenemos aquí es la normalidad. Si nosotros tenemos aquí a la izquierda en este eje tenemos el bicarbonato y acá arriba tenemos el número de hidrogeniones y acá se supone que tenemos el número de presión parcial, bueno, de dióxido de carbono, pues entonces lo normal va a ser acá. Si nos vamos a una acidosis metabólica, vamos a ver que la acidosis metabólica va a tener un pH bajo, entonces va a estar hacia acá. ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? Va a ser disminuido, entonces va a estar hasta abajo. En el caso contrario, ¿qué pasa si tenemos un pH bajo en la acidosis, pero tenemos el dióxido de carbono entre normal y elevado? Pues vamos a tener una acidosis respiratoria. Si nosotros tenemos, bueno, hay de dos, acidosis respiratoria crónica y aguda. Ahorita les vamos a explicar, les voy a explicar, Javi. Si tenemos un pH arriba de 7, pues nosotros vamos a encontrar una alcalosis. En este caso, si es metabólica, vamos a tener un aumento de hidrógeno, de bicarbonato. Y si tenemos una alcalosis respiratoria, pues vamos a tener un pH alto, bicarbonato bajo, dióxido de carbono bajo. Así como generalidades. Y esto es lo más importante de todo, con flechitas, para que no se les olvide. ¿Cómo lo vamos a tener? Acidosis metabólica. ¿Qué problema tenemos? Un aumento de hidrogeniones, o sea, un pH bajo, o pérdida de bicarbonato. La pérdida de bicarbonato puede ser por múltiples causas, pero es la que nos va a determinar bien qué es lo que nosotros tenemos. Entonces el pH está bajo, el bicarbonato está muy bajo y la presión parcial de dióxido de carbono está baja. La alcalosis metabólica, por un aumento del bicarbonato. Aumentar el bicarbonato ya sea por una pérdida de la excreción, etcétera, etcétera. O una pérdida de hidrogeniones. O sea, aquí nosotros perdemos hidrogeniones, entonces el pH se vuelve más alto. Entonces va a aumentar el pH, va a aumentar la concentración de bicarbonato, disminuye, y aumenta también la de presión parcial de dióxido de carbono. Acidosis respiratoria, problema, hay una hipoventilación. Todas las respiratorias son por una hipo o hiperventilación. La acidosis respiratoria en este caso, si tenemos una hipoventilación, nosotros no estamos excretando el dióxido de carbono que se necesita, entonces aumenta nuestro pH. Y si tenemos una hiperventilación, estamos sacando mucho dióxido de carbono. Como generalidades, pues esto es lo que más se queden de esta tablita. Es lo que les va a determinar muy bien. Y ahorita con el método, más o menos, que les voy a enseñar básico para determinar si es una alcalosis o alguna otra, pues van a ver que es muy importante todo esto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya saben algunos conceptos? ¿Todo bien? ¿Ya puedo cambiarle?
Sí, está bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, yo les voy a explicar qué es una acidosis metabólica. Lo vamos a dividir en pasos. Lo divido en pasos no porque así se tenga que interpretar, sino para que sea más fácil de entenderlo para ustedes, no para mí, o sea, para ustedes, porque todo esto se hace al mismo par, o sea, pero para que ustedes tengan un correcto, como metodología de cómo entender la acidosis metabólica, o sea, aquí les tengo esto. Lo que vamos a hacer primero es determinar si es una acidosis, bueno, una acidemia o una alcalemia. En este caso, las acidosis o las acidemias van a tener un pH menor de 7.38, aquí lo menciona, o de 7.35. Paso 1, paso 2, pues nosotros determinamos si es metabólica o respiratoria. ¿Cómo lo determinamos? Por el bicarbonato. O sea, secundariamente vamos a determinar si hay una compensación del sistema respiratorio para aumentar el dióxido de carbono. Y después el paso 3 va a ser si está abajo o arriba la compensación. Después sacamos el anion gap o la brecha aniónica que ahorita se las voy a explicar. Después la corregimos esta brecha aniónica con la albúmina y después determinamos si es una brecha aniónica normal, una brecha aniónica alta y después si es una brecha aniónica alta, si hay alguna afección ácido-base concomitante que sí se puede tener. Y si no lo tiene, pues vemos si tiene alguna toxicidad con algún etanol, bueno, algún alcohol específicamente. Se los voy a explicar uno por uno. Entonces, como concepto de acidosis metabólica, este es un trastorno donde se acumulan los ácidos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son los ácidos orgánicos? Fósforo, amonio, etcétera, etcétera. Inorgánicos, pues algún etanol, ¿no? Algún alcohol. En donde existe un exceso de iones hidrógeno, entonces está aumentado el pH. Digo, disminuido el pH, por eso es una acidosis. Y hay una disminución en la concentración sérica de bicarbonato o pérdida o sea, cuando se consume. Entonces, como los primeros pasos que les acabo de decir, yo les voy a explicar medio un método que medio me sé. Está difícil, Javi también me puede respaldar en esto, que lo he tratado de explicar varias veces y así como que está medio confuso porque no determina los trastornos concomitantes o los trastornos mixtos, solamente determina los trastornos básicos. Entonces, el primer paso es determinar el trastorno primario. Este está fácil, ¿no? O sea, si es una acidemia o si es una alcalemia, por el pH, por lo mismo que les acabo de explicar. Después, determinamos el componente del trastorno primario, si es metabólico o respiratorio. ¿Cómo lo podemos saber? Ahí les va el método pues, medio sencillo, ¿ok? No sé si puedan, tengo una cámara con mi pizarrón, no sé si la puedan poner como pinearla. Me dicen si se ve o no. Sí se ve. Sí se ve, ok. Entonces, vamos a tener esto. Nosotros vamos a determinar primero pues el pH, ¿no? Esto va a ser lo primero. Lo segundo, vamos a determinar la presión parcial de dióxido de carbono. Y lo tercero que nosotros vamos a utilizar para este método va a ser el bicarbonato. ¿Ok? Con esto vamos a seguir estos pasos. O sea, el primer paso, por eso en la diapositiva les puse una casa, porque nosotros vamos a tener un cuadrito así, como si fuera una casa de 2 pisos. Vamos a tener 2 componentes. Déjenme lo dibujo con otro color. 2 componentes. Arriba, o sea, por cómo está el cuerpo, arriba nosotros vamos a tener los pulmones. Voy a tratar de dibujar unos pulmones medio feos, pero que se entienda un poquito más. Y abajo vamos a tener los riñones. Está feo el riñón, pero pues se entiende, ¿no? O sea, el chiste es esto. Entonces, lo que nosotros debemos de ponerle atención es al pH, ¿ok? Entonces, después le vamos a poner atención al dióxido de carbono y después al bicarbonato. ¿Cómo sabes que el dióxido de carbono a esta casilla? Vamos a poner de dióxido de carbono aquí. Entonces, arriba nosotros vamos a tener el dióxido de carbono y aquí vamos a tener el bicarbonato. Ahora, les voy a poner un ejemplo.
Si en este caso, déjenme borro esto para que vean cómo se debería interpretar así, o sea, con algo real. Nosotros, pues para leer esto debemos de tener los valores normales. Voy a poner aquí lo normal. pH es igual a 7.4, ya se saben los valores normales. ¿Hasta dónde? CO2 de 40, porque está el promedio, y de bicarbonato va a ser de 24, lo normal. Entonces, si tenemos un pH en un ejercicio de 7.1, una presión parcial de dióxido de carbono de 60 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 30, lo que vamos a hacer con nuestra casita es, bueno, pues si ya tenemos una acidosis, ¿no? Por lo que nosotros vemos aquí, entonces es una acidosis. Hacemos nuestro cuadro. Hacia arriba estaba aquí los pulmones y hacia acá están los riñones. Entonces, ¿qué está elevado aquí? Está elevado el dióxido de carbono, entonces está hacia arriba, ¿no? Y también está elevado el bicarbonato. Entonces, por este método nosotros vemos que aunque esté elevado el bicarbonato y esté elevado el dióxido de carbono, tenemos una acidosis, pero no puede ser ni respiratoria ni metabólica, o puede ser metabólica ni respiratoria. Hagan de cuenta que esta es una compensación que se genera siempre en las acidosis. Entonces, cuando nosotros vemos que está todo hacia arriba, tenemos que tener que el componente que está afectado principalmente es el componente que está arriba. Entonces, como hacia arriba están los pulmones, este va a ser el componente principal. Y como es una acidosis y hacia arriba están los pulmones, yo determino que aquí es una acidosis respiratoria. Y está compensada porque el bicarbonato pues subió junto con el dióxido de carbono. Solamente por eso es una acidosis respiratoria compensada. Por medio de este método nosotros podemos determinar, hagan de cuenta que las acidosis lo que van a hacer alargar nuestra casita, o sea, hagan de cuenta que esto lo hacen hacia arriba, como si fuera, no sé, lo hacen hacia arriba. Y las alcalosis van a cortar la casita, o sea, la van a hacer chiquita. Estos se van a cruzar, o sea, sería algo así. Y lo hacen más chiquita la casita. Entonces, un ejemplo de otra acidosis, que son las que yo les voy a explicar. O sea, la acidosis alarga, la alcalosis corta. Vamos a hacerlo con esto. O sea, solamente es para determinar el componente primario, más fácil. Un pH de 6.9, una presión parcial de dióxido de carbono de 40 y un bicarbonato de 10. Entonces hacemos la casita, pues tenemos una acidosis, ¿no? Ponemos la casita, hacia arriba los pulmones y todo. La presión parcial de dióxido de carbono está normal, o sea, se queda igual, pero el bicarbonato está bajo, ¿no? Porque tenemos un bicarbonato de 10. Entonces, ¿hacia dónde se va el componente? Hacia los riñones. Entonces, este va a ser el componente principal. Y como los riñones son metabólicos, en este caso va a ser una acidosis metabólica. Pero no está compensada aún, porque el bicarbonato no ha bajado junto con el dióxido de carbono. Y así como método fácil, sencillo, para determinar tu componente primario, ver si está compensado o no, pues ya sacar tú la compensación. O sea, como regla de ustedes que son, o sea, es lo más básico que pueden ver, ¿ok? Nada más esos ejemplos les voy a poner porque luego me alargo mucho. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No, todo bien. Estoy hablando solo. No. Bueno, ya, eso ya. Entonces ya pueden quitar ese... Y ya voy a exponer acá con esto. Entonces, ya que tenemos eso, determinamos el componente primario, ya sea así metabólico o respiratorio, con eso que les expliqué de la casita, pues ustedes ya pueden saber si es respiratoria, metabólica, en el caso de la acidosis. Entonces hay que recordar todo esto, ¿no? Independientemente si es acidosis o no, pues se puede utilizar el mismo método. Ahora, en el caso de la acidosis metabólica, nosotros vamos a determinar la compensación
mediante esta fórmula, que es la fórmula de Winter. Esta fórmula nos dice que nosotros podemos predecir la compensación que puede tener el paciente con una acidosis metabólica mediante esto. Multiplicamos, o sea, la presión parcial de dióxido de carbono sería, o lo que debemos de tener, 1.5 por el bicarbonato que nosotros tenemos más 8. Y tenemos un intervalo de confianza, bueno, o sea, puede ser más, menos 2, o sea, que el resultado le sumamos 8, puede estar más 2 o menos 2 de ese valor que nosotros nos salió. Eso es nosotros determinar la compensación, o sea, para establecer si es una acidosis metabólica o no. Recording stopped. Sí, también se puede hacer el PCO2 hará que disminuya 1.25 milímetros de mercurio, o sea, que disminuye 1.25 milímetros de mercurio por cada mol de disminución de bicarbonato. Y pues así más o menos la misma fórmula. La que nosotros utilizamos es esta, la fórmula de Winter se llama. Entonces, en una acidosis metabólica compensada, los valores de pH estarían bajos, de bicarbonato estarían bajos, y los de dióxido de carbono, si está compensada, estaría bajo. Si nosotros tenemos una compensación muy abajo de la esperada, o sea, que este valor esté muy abajo del más menos 2, lo que va a pasar es que nosotros tenemos una alcalosis respiratoria adicional, un trastorno mixto. Si esta está arriba de lo que nosotros esperamos, tenemos una acidosis respiratoria también concomitante. Importante pues porque tenemos el diagnóstico diferencial de las diferentes enfermedades. Solamente con eso, entonces determinamos la compensación de esto, ¿sí? Todo muy bien, ya. Después, el paso 4, nosotros debemos determinar la brecha aniónica en la acidosis metabólica. ¿Qué es la brecha aniónica? Hagan de cuenta que nosotros tenemos aniones y cationes que no se pueden medir por medio de una gasometría. Ya, si recuerdan en la gasometría, tenemos, pues podemos pedir los electrolitos séricos, pero hay unos que no se pueden medir, como el fósforo, como no sé, hay otros, ya no me acuerdo cuáles, pero pues no se pueden medir. Entonces, indirectamente estamos midiendo esta brecha aniónica que se genera por desbalance en cuanto a el paciente que tiene una acidosis metabólica. Los valores normales de los aniones que nosotros debemos tener en cuenta son los del sodio, los del cloro, potasio, fósforo y calcio. Y la albúmina, se las puse aquí porque se tiene que corregir. Son los valores que ya vieron en las soluciones, si mal no recuerdo, el semestre pasado. Entonces, pues se deben de acordar, ¿no? Más o menos cuáles son los valores. Déjame, pongo la maldita cámara aquí que no va nadie. Entonces ya. ¿Cómo se determina la brecha aniónica? Con esta formulita. Brecha aniónica también se le dice anion gap en inglés para que no se confundan con el delta gap, que es algo muy diferente. Se saca con el sodio, o sea, el valor de sodio que nosotros tengamos, menos, paréntesis, cloro más el bicarbonato. Entonces, estos van a ser los aniones y los cationes. Entonces, vamos a restarle a los cationes los aniones, a final de cuentas, y esa es la brecha aniónica, por eso se llama brecha aniónica. ¿Qué pasa si el paciente está en desnutrición? Si el paciente está en desnutrición, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenga alguna hígado, porque la albúmina, como es una proteína, las principales proteínas séricas, como las albúmina, las globulinas, se generan en el hígado. Y el paciente que tiene desnutrición tiene diferentes valores de albúmina. Y la albúmina, como tiene una carga, es una proteína, se considera un anión, es muy negativo. Entonces va a determinar, pues, si nuestra brecha aniónica es diferente o no. Y si el paciente tiene una desnutrición, pues es importante. Por eso les puse el valor de albúmina aquí, de 3.5 a 5.5. Entonces, por cada gramo de albúmina que descienda de su valor normal, nosotros vamos a aumentarle a la brecha aniónica 2.5 milimoles, como normal. Y aquí está otra fórmula que pues, nosotros deberíamos de saber. O sea, literalmente estoy haciendo lo mismo, solamente que el valor normal de albúmina, pues lo pongo como el promedio, luego le pongo el valor de albúmina real y pues ya. Pues esto es lo más fácil, ¿no?
Lo normal de la brecha aniónica tiene que ser de 6 a 12 milimoles. Lo normal. Pero si la brecha aniónica está menor de 15, pues se considera normal. O sea, no hay tanta brecha aniónica entre los iones que nosotros conocemos. Pero si esta brecha aniónica está mayor de 15, pues ahí ya sí hay un problema y hacemos el diagnóstico diferencial con diferentes enfermedades. Por eso les puse aquí 2 vías, de la brecha aniónica normal y de la brecha aniónica elevada. Todo esto es en milimoles. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? O sea, me estoy siguiendo los pasos y los vamos a repetir ahorita. Sí, es mucha información, es un chingo de información, yo lo sé, pero espero que se les quede un poquito, porque sí está muy importante. Entonces, ya lo voy a seguir. La etiología de la brecha aniónica. Si la brecha aniónica es elevada, como les dije ahorita, nosotros vamos a diagnosticar, bueno, hacer el diagnóstico diferencial con muchas cosas. Entonces, la brecha aniónica elevada puede ser por la acumulación de ácidos inorgánicos y orgánicos, por la ingesta de ácidos exógenos y por el consumo de bicarbonato, ya sea para que se compense. Entonces, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con estas enfermedades. Lo principal, lo más común, es esta mnemotecnia, MOD Piles. Esta mnemotecnia nos dice qué es lo que puede determinar, pues, que nuestra brecha aniónica esté elevada y, pues, dependiendo de qué diagnóstico nosotros sacamos de aquí, pues vamos a dar el tratamiento. La mnemotecnia MOD Piles nos dice que M es de metanol, o sea, literalmente el metanol a veces muchas personas se intoxican porque compran alcohol apócrifo o alcohol pues de dudosa procedencia que viene en metanol. ¿Cuál es el tratamiento? Pues etanol, o sea, lo contrario. Está muy, muy raro ese tratamiento, pero pues si es un ácido inorgánico, son ácidos exógenos a final de cuentas que se está consumiendo y pues tú haces más ácido tu cuerpo. Uremia, los pacientes con insuficiencia renal pues pueden tener este tipo de enfermedad, uremia. La brecha aniónica elevada también importante, cetoacidosis diabética, intoxicación alcohólica o por ayuno. La cetoacidosis pues es algo que debuta a muchos pacientes con diabetes, entonces pueden presentarse con una brecha aniónica elevada, con una acidosis metabólica. Para el aldehído, intoxicaciones. Medicamentos como la isoniazida, es un medicamento antituberculoso, y el hierro, la intoxicación por hierro. Láctica, la acidosis láctica, la acidosis, láctica, acidosis se refiere a lo mismo. Etilenglicol, otra intoxicación, y salicilatos, como la aspirina, ¿no? Intoxicación por aspirina. De acidosis láctica tenemos diferentes, tipo A, tipo B y acidosis de láctica. La acidosis láctica tenemos que la primera es hipóxica, que presenta por diferentes tipos de intoxicación, por monóxido de carbono, por cianuro, por isquemia, por shock. Hagan de cuenta que el cuerpo pues entra en una fase de anabolismo, entonces se genera mucho ácido láctico y pues pasa esto, ¿no? La fase no hipóxica es una menor depuración, o sea, hagan de cuenta que no se genera shock, no hay ¿qué era un anabolismo? Un catabolismo, era catabolismo arriba. La fase no hipóxica, pues no pasa esto, si hay oxígeno, solamente que hay una menor depuración del lactato por el hígado y pues ya se genera una intoxicación y una acidosis. También por aumento en la generación, por alguna neoplasia, por alcohol, etcétera, etcétera. Y por medicamentos, los que tenemos aquí. Por eso la isoniazida pues está aquí, al igual que los salicilatos, la metformina también lo puede causar, el propofol, etcétera, etcétera. Y la acidosis de láctica, que solamente es un síndrome de intestino corto, solamente se metaboliza más. Suficiencia renal, aniones orgánicos, ya se los mencioné, lo uremia a final de cuentas. Y la ingestión que nosotros tenemos por etileno, el etileno en sí es el etilenglicol, los anticongelantes, o sea, muchas personas se quieren suicidar con eso, pues obviamente no les estoy dando idea, pero si se pasa eso les va a dar una acidosis metabólica. El propileno, disolventes de fármacos, dietileno, líquido de frenos, o sea, cosas muy comunes y pues se presentan pacientes que tienen intentos suicidas, ¿no? La 5-oxoprolina es el ácido piraglutámico, pues está presente en el paracetamol y aumenta esto. Metanol se presenta en líquido antiparabrisas, disolvente, en gasolina. Y la aspirina, pues es lo mismo, ¿no? Entonces,
todo este diagnóstico diferencial tienen que hacer con los pacientes con acidosis metabólica con brecha aniónica elevada. Otra mnemotecnia que se menciona en un artículo reciente, la mnemotecnia Goldmark, que es lo mismo, solamente que tiene diferente nombre de mnemotecnia, por eso les puse G de glicol, O de oxoprolino, L de ácido láctico, D de lactato, metanol, aspirina, falla renal y cetoacidosis, que es de las más importantes porque la cetoacidosis y la del ácido láctico son las más comunes que nosotros vamos a encontrar. Entonces, ¿tiene la brecha aniónica elevada? Va así, ¿no? Pero pues también nos dijiste que tienes que sacarle la brecha osmolar. ¿Por qué nosotros tenemos que sacar la brecha osmolar en el paciente? Porque como nosotros ya cambiamos los aniones y la osmolaridad que nosotros medimos en el paciente es muy diferente, pues con esto se hace pues el diagnóstico diferencial más específico contra que estamos tratando de dar el tratamiento, ¿no? Si tiene la brecha aniónica elevada solamente. Entonces, se calcula la brecha osmolar o el gap osmolar. ¿Cómo se calcula? La osmolaridad pues se calcula solamente con esta fórmula. 2 por sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Esa es la osmolaridad normal del cuerpo. Lo normal es de 2.75 menos 2.95. Pero pues obviamente no sale. Porque estos pacientes, pues específicamente los que tienen una brecha osmolar, o sea, tú calculas la medida que le mediste al paciente y la que debería de tener, y pues se considera, si tiene más de 10, ya nosotros estamos ante un claro ejemplo de alguien que ingirió pues alcoholes, en este caso metanol, etanol, etcétera, etcétera. Y pues ya podemos tener un diagnóstico diferencial más específico a cierta patología. Importante, sí, porque a muchos pacientes les pasa esto, y pues ya tienes que diferenciar entre el paciente que ingirió alcohol, el paciente que tiene una uremia, el paciente que debutó con una cetoacidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está, la acidosis metabólica con anión GAP elevada puede ser por cetonas, si están presentes, pues vamos a referirnos a la glucosa, si está aumentada, tenemos una cetoacidosis diabética o alcohólica. Si está normal o baja, tenemos una cetoacidosis por ayuno o alcohólica. Si no tenemos cetonas en el paciente, vámonos al lactato, que son las principales causas, se los mencioné. Si está elevado, pues una acidosis láctica ya. Si está normal, nos vamos a la creatinina sérica, a la creatinina sérica y el BUN. Si está alta, pues tiene el paciente una uremia, ¿no? Entonces tiene enfermedad renal crónica, insuficiencia renal. Si está normal, nos vamos a la brecha osmolar. Si está amplia, pues nos vamos a la intoxicación por metanol, y si está normal, pues ya nos vamos a otras causas, como la intoxicación por aspirinas o acidosis láctica. ¿Ok? Entonces eso es como el resumen de una brecha aniónica elevada. ¿Dudas hasta aquí? Sé que es mucha información, sí, pero pues se lo tienen que saber para su examen. Todo bien. Hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, no entendí nada. Gracias, André. Bueno, pues lo voy a seguir, lo que sigue. Ahora, acuérdense, nos vamos antes. Paso 5.2. Si la brecha aniónica está normal, pues debemos determinar qué otras causas lo causan. Para esto utilizamos otra fórmula, la brecha aniónica urinaria. Utilizamos los iones no séricos, los iones no séricos, en este caso los vamos a sacar en la orina. Vamos a hacer lo mismo como la brecha aniónica, la misma fórmula, solamente que con iones de la orina. Vamos a utilizar el sodio y el potasio menos el cloro, porque son los que se determinan aquí. El sodio más el potasio, que son los cationes, menos el catión que se determina, que es el cloro. Normalmente se genera por una pérdida de bicarbonato, ya sea una pérdida renal o extrarrenal, renal que pues esté tirando más bicarbonato el paciente, o extrarrenal, ya sea que, no sé, haya vómitos, el paciente tenga diarrea y pues esté sacando mucho bicarbonato. Incapacidad de excretar protones, ahorita les voy a decir las patologías. Y la administración de soluciones con alto contenido de cloro nos pueden causar esto. Si en la brecha aniónica urinaria nosotros tenemos un valor negativo, vamos a referirnos a que el paciente tiene una diarrea, una pérdida extrarrenal. Si el valor es positivo,
hay una adecuada acidificación urinaria, o sea que puede ser que el bicarbonato se esté excretando más. Entonces hay una pérdida renal. La administración de soluciones con alto contenido de cloro, si recuerdan cuando vieron soluciones, la solución fisiológica, ¿cuál es? O sea, ¿qué componentes tiene? A ver, Félix, tú que no tienes la cámara prendida. Félix, ¿estás ahí? Bueno, al parecer está dormido, Félix. Que tengas dulces sueños, Félix. Duerme bien. Alguien que se sepa la concentración de una solución fisiológica. Así que estoy hablando mucho y no les estoy dejando participar, pero alguien que se lo sepa. No es la Pero que si tú tiene te ves, cloruro de sodio. ¿qué pasó? No es la que tiene cloruro de sodio. Exactamente. Si tiene cloruro de sodio y se la estás administrando mucho al paciente y le causas una acidosis metabólica con una brecha aniónica urinaria normal, pues también lo tienes que determinar. ¿Por qué? Porque estás dándole muchos aniones al paciente y pues le estás acidificando su medio. Por eso no se recomienda la solución fisiológica, se recomiendan otras soluciones. Entonces, si tiene un anión GAP normal, nos vamos al cloro. Si tiene una, por el potasio. Si tiene una hipercalemia, ya los vimos las hipercalemias y las hipokalemias, la administración de HCl o precursores. La solución salina es una importante de una hipercalemia cuando nosotros tenemos un cloro muy elevado. Aminoácidos catiónicos, enfermedad renal crónica, insuficiencia suprarrenal y polidesteronismo. Bueno, esto no lo van a saber. Acidosis tubular renal, ya hay de diferentes tipos, y los fármacos. Estos van a ser cuando tengamos un valor positivo en la brecha aniónica urinaria. Si tenemos una brecha aniónica urinaria menor o negativa, diarrea, una fístula, acidosis tubular renal distal, proximal, y pues todas estas, ¿no? Solamente para que se lo sepa. Y ya por último, si tenemos una brecha aniónica elevada o disminuida, pero vemos que lo tenemos que sacar esto porque para saber si es un trastorno mixto o no, sacamos esta fórmula. Diferencias de los gaps. Cuando les digo de las gaps, de las brechas, diferencias de las brechas. Entonces vamos a sacar la brecha aniónica real. La brecha aniónica real menos la brecha aniónica ideal. La brecha aniónica ideal, si mal no recuerdo, era... Parece que se me olvidó. ¿Te acuerdas, Javi, antes de que termine buscando aquí? Era de... Bueno, de 14 lo toman. De 14 lo toman. O de 13. No me acuerdo. Menos el bicarbonato ideal. El bicarbonato ideal pues es 24, ¿no? Porque es de 22 a 26. Menos el bicarbonato real. Si esta diferencia que nos dan, tenemos una diferencia y pues nos dan menor a 1, tenemos una acidemia metabólica hiperclorémica, que aquí vamos a ver los mismos que nosotros vimos anteriormente. Si está mayor a 1.6, tenemos una alcalosis metabólica concomitante. Pues ya, eso es todo de acidosis metabólica. Eso solamente es para determinar si es mixto o no. André, ¿Qué onda? no sé si ahorita lo dijiste, pero se me fue. ¿Qué era o qué significa que sea ideal? El ideal es el que deberías de tener. Por decir, Ok. del bicarbonato tú lo que deberías de tener es 24 como promedio. Y de la brecha aniónica ideal, espérame que lo anoté, pero no me acuerdo dónde está. Es de... No viene aquí en este libro. En internet viene que es 12. ¿12? Sí, 12 sí es. Me acordaba que era un número chiquito. Sí es 12. Porque era de 6. Bueno, si nos vamos a la fórmula de acá, era de 6 a... ¿Dónde está? De 6 a 12. Y 12 es el límite. Acuérdense. Y pues ya. Eso es nada más para determinar si es trastorno mixto o no. ¿Dudas, preguntas? ¿Cuánto tiene que salir para saber que sí es trastorno mixto?
Si es menor a 1 o mayor a 1.6. O sea, si está entre esos, pues no tiene un trastorno mixto. O sea, si es 1.2, no es trastorno mixto. Ujú, Gracias. de nada. Y pues ya, vámonos al tratamiento, ¿no? Tratamiento, pues el paciente, dependiendo de la etiología, por eso hicimos tanto diagnóstico diferencial, para darle el tratamiento específico. Si tiene una cetoacidosis diabética, pues le damos insulina y lo hidratamos. Cetoacidosis alcohólica, glucosa. Si tiene una intoxicación por metanol, le damos etanol. Es curioso porque el paciente que está intoxicado con metanol, en lugares donde no se tiene pues, etanol, se les inyecta vodka o se les da vodka a los pacientes. Entonces el vodka sirve como tratamiento para una acidosis metabólica. Si se quieren poner pedos, pues digan que tienen una acidosis metabólica y se los paso. Acidosis tubular renal, nada más no se vayan a tomar el vodka de tamarindo porque es traicionero. Muy mal, muy mal. Acidosis tubular renal, citrato de potasio y bicarbonato de potasio. Y pues ya nosotros debemos determinar y debemos, si tenemos una acidosis metabólica, lo principal es que tenemos un bicarbonato bajo, pues tenemos que reponerlo, ¿no? Pero pues ya no se los voy a preguntar porque eso ya es más, lo vi este año en geriatría bien. No lo había entendido bien hasta geriatría. Así que pues, ya el déficit de bicarbonato y todo eso. Ya eso pues no se los vamos a preguntar en el examen, solamente determinar si es acidosis y todo eso. Entonces, puse los pasos al revés. Pero bueno, lo primero era determinar el componente. Luego después, la brecha aniónica, si tiene diagrama metabólico o no, la compensación, todo esto. La compensación pues está fácil, ¿no? Brecha aniónica, la corregimos con albúmina, la brecha aniónica normal, brecha aniónica elevada, y pues ya, todo eso. Y pues ya. Este caso, a ver, ¿quién fue el último que habló? A ver, Siller. ¿Estás ahí? Es en inglés. Tienes de saber inglés. Amigo, me agarras en mis peores días de inglés, papi. Yo sé que eres bilingüe. A ver, este caso. Solamente, este paciente, léelo para tus compañeros, a ver qué pedo. Invéntale un diagnóstico. Un paciente de la tercera edad, de 68 añitos, con una historia controlada de hipertensión y una hipertrofia prostática benigna que presenta en el departamento de emergencias, ¿verdad? Simón. Con 3 días de fiebre, disuria, ¿qué es weakness? Debilidad. Y debilidad. Y un día de rigor. Tiene signos, sus signos vitales y su temperatura es de 38.6. La presión sanguínea es de 90 sobre 70 milímetros de mercurio. Y su pulso es de 110 minutos. Milímetros. Milímetros. Es que dice minutos. Minutos. Pulso. Estás en pulso. Yo pensé que estás en Sí. minutos. Latidos por Irregular. minuto. Ok, latidos por minuto. El examen físico es... ¿Qué es dry mucus? Mucosas secas. Ok, mucosa seca. Mucosas membranosas secas. Letargia. Ya te voy a ayudar. Ok, ahí porfa. Sus valores de laboratorio son sodio 138, potasio de 33.1, cloro de 111, bicarbonato de 17, nitrógeno sérico, bueno, el BUN, el BUN, aquí lo tiene como son, de 26, la creatinina de 1.1, la glucosa de 126, la albúmina de 2.0 y lo que nos importa, sus gases arteriales, su pH está de 7.3, su presión parcial de dióxido de carbono de 32, su bicarbonato de 15 y la presión de oxígeno de 72. Entonces,
¿quién te cae así en las bolas, siller? Así que tú digas, güey, me cagas. No, pues nadie, nadie, pero a ver, déjame agarrar uno. Dime a quién le pregunto. Yo digo que esta persona sí sabe, entonces, Alessandra Prado. A ver, le caes pésimo a Siller, Alessandra. Entonces, me vas a decir ¿Qué onda? qué trastorno primario tiene este paciente. Estoy calculando. Pues pH entra entre los parámetros, ¿no? Mi presión parcial de dióxido de carbono está bajito porque es de 35 a 34. ¿Qué más? ¿El bicarbonato cómo El está? carbonato está bajito Entonces, también. ¿el pH está bien? Pues es de 7.35 a 7.45, pero está un poquito bajo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Así Acuérdate de la es. casita, no por nada saqué mi pizarrón, mamalón. Sí, no, aquí lo tengo. Bueno, yo creo que si tiene bajo dióxido de carbono, tiene bajo carbonato y el pH pues es acidosis metabólica, ¿no? Una acidosis metabólica, porque es lo que estamos viendo, no te voy a preguntar otra cosa. Ok, Mm. acidosis metabólica. Pero aquí la pregunta es, ¿quién te cae pésimo, Alejandra? Pues el siller también, la verdad, Nah, no me no agrada. se avienten la bolita. A ver, vamos a Ah, buscar yo. El que va más dormido en la cámara. Espérame. ¿Quién sí le sabe? ¿Quién sí le sabe? A ver, Ale Ortega, no estás dormida, pero te ves muy concentrada viendo la pantalla. La pregunta aquí nos dice, ¿cuáles de las siguientes es la que tiene el paciente? High metabolic, una acidosis metabólica con anión GAP elevado, con compensación respiratoria, una acidosis metabólica pero hiperclorémica, una acidosis metabólica y una respiratoria, y una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica y una acidosis metabólica. ¿Cuál de esas te dirías? ¿Y por qué? Mientras los demás vayan haciendo, o sea, está fácil. De todas las fórmulas que les enseñé, pues para eso sirven en este caso específicamente. No nada más era para, no más así. A ver, Jesús, tú también te ves muy concentrado. Se nota que le sabes, Jesús. Confío en ti. ¿Qué es lo primero que deberíamos determinar en los pasos? Si estaba compensado o no, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces, ¿qué fórmula utilizas? la de la de PaC2 Sí, por 1.5 por bicarbonato, ¿no? sí, Sí. entonces, hazlo. Es 1.5 por bicarbonato más 8. Ahí se me perdió el bicarbonato. Ahí está. 15. 3.5 me salió. Sí, chis. 1.5 por bicarbonato. A ver. 1.5 por 15 Por bicarbonato, ¿no? más, 17 más 8. más Más 8, 8 te sale de 30.5. 30.5. Sí, más menos 2. El PCO2. Ah, ok. Entonces, ¿qué presión parcial de dióxido de carbono tienes aquí? Es que estoy medio ciego, perdón. 32. ¿Está compensado o no está compensado? No. Seguro. No, sí está compensado. Está compensado, ahí Sí está. está compensado. Entonces, está compensado. Lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ya con esto podemos descargar
las demás, hiperclorémica, esta y esta, y pues nos vamos con esta respuesta, la A. Pero sáquenle la brecha aniónica. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que es una brecha aniónica aumentada. Entonces, Jesús, ¿quién te cae así de lo mejor? ¿Quién es tu mejor amigo? La Tu amiga. Astrid. Astrid, a ver, Astrid. Yo sé que tú eres muy lista, Astrid. Pues tengo que usar Difícil. la fórmula, ¿no? De la brecha. Sí, exactamente. Entonces, sumas que Ay, sí. ¿Mande? sumas que Ah, a ver, tengo que sumar. Es que estoy buscando dónde está. Está todo en son el. decepciones, Astrid, por favor. Ay, es que dónde está en el caso, ¿dónde está? No lo veo. Ah, Vas ya lo vi. a sacar sodio de Sí, aquí. ya, es que no Sodio. lo veo. 138 Ok, Ajá. 138. menos El Bueno. cloro, el cloro es de 111. Más el Ok. bicarbonato. ¿Cuánto es el bicarbonato? Bicarbonato de 17. Bicarbonato es de 15. Ah, perdón, sí. Daría de. Daría 126. ¿Cuál la suma de bicarbonato y... Ok, 126 menos... Estoy usando el teléfono aquí, me tengo que salir a la calculadora, espérame. A ver. O sea, metiendo lo que no. Miren aquí, yo sé que les va a salir de 12 en la brecha aniónica, pero la fórmula normal, la fórmula corregida de la brecha aniónica, tenemos que utilizar los otros aniones, que es el potasio. A la suma del sodio, bueno, ustedes van a sumar sodio más potasio, que en este caso es 3.1, menos cloro más bicarbonato. Y ahí les sale una brecha aniónica alta. ¿Ok? Ya te ayudé, Astrid. Ya no te preocupes por mí. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, de nada. André, ¿puedes volver a explicar eso de la corregida, porfis? Haz de cuenta que en vez de utilizar solamente el sodio solo, le vas a sumar el potasio. Porque como también es un anión, digo, un cation, o sea, son positivos. Sumas sodio, potasio, menos cloro más bicarbonato. Está en paréntesis. Y ya. Entonces, es para que te salga más específico. Ya. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo tengo una duda, no hay, o sea, es que hay dos valores de bicarbonato, o porque hay 17 y luego 15. Ah, sí, es 17. Este es del bicarbonato de la gasometría. Es el bicarbonato sérico, el que, o sea, son valores diferentes, este es sérico y este es el de la gasometría. O sea, este es, a final de cuentas, de una venosa. Por eso difieren. Y para la brecha aniónica vamos a usar ese o el sérico. Pues normalmente te dan el de la gasometría, o sea, el que nosotros vamos a utilizar. Si te dan el sérico, pues utilizas el otro, para que sea más exacto. Y ya es todo. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿No? Órale, Javi. Yo tengo una duda. Ahorita que estaban hablando de lo del vodka para acidosis y luego Javi puso que es nebulizado, no enteral. O sea, nebulizado no tiene el mismo efecto que si te lo tomas, te lo ponen por... O sea, No lo sé que si me tu pregunta viene a que te vas a poner peda o no. No, pero se me hace curioso. O sea, no sabía eso. Bueno, es para que se absorba más rápido. Cuando lo haces por nebulizado, se absorbe más rápido por la vía respiratoria, entonces eso permite mantener un equilibrio ácido-base. A que si lo tomas, se absorbe por el tubo digestivo y luego circula por todo el sistema. Es más fácil para poder corregir el trastorno. Ah, ok, pero sí tiene los mismos efectos, ¿o no? Sí,
pero en este caso, cuando tienes una intoxicación por metanol, ya estás intoxicado, o sea, no te vas a poner pedo. Lo que estás haciendo es quitar el metanol poco a poco y luego ya dejas el etanol y luego el etanol ya se quita poco a poco. Es corregir algo más dañino por algo menos dañino en lo que resuelve el trastorno. Ok, gracias. Nada. Bueno, chicos, hola, ¿cómo están? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están seguros que han entendido todo? Porque el trastorno ácido base está complejo. ¿Seguros? Muy importante que sean honestos, porque lo que más nos importa es que sepan interpretar. Yo tengo una pregunta. ¿En la cetoacidosis alcohólica le dan tiamina para que se reabsorba el alcohol? ¿O No, porque le están tiamina? es porque la mayoría de los pacientes alcohólicos no están bien nutridos, entonces tienen deficiencia de tiamina. Por eso les das tiamina. Hay un trastorno, de hecho, que lo debieron de haber visto en bioquímica que se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Lo han escuchado? El síndrome de Wernicke-Korsakoff es en pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, sobre todo tienen, sobre todo tienen encefalopatía, tienen cambios de la personalidad y eso está dado por la deficiencia de tiamina. La mayoría de los pacientes alcohólicos no se nutren bien, entonces les falta esa vitamina y les puede dar síndrome de Wernicke-Korsakoff, por eso como profilaxis se los da, no tiene nada que ver con la absorción. ¿Sí? Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Seguros? ¿Todo entendido? André les explicó un método que para mí es el más sencillo, de hecho es el más práctico. André, por eso me gusta mucho su método. Pero sí quiero como hacer énfasis en algunos puntos porque sí quiero que lo entiendan. Más que lo memoricen, quiero que lo entiendan. Porque si lo memorizan, no lo van a poder decir. Ahorita estaban batallando mucho para diagnosticar al paciente que André les puso. Y es porque estoy seguro que muchos no lo entendieron. No se trata de memorizarlo, niños, se trata de entenderlo. Entonces es muy importante que lo entiendan, ¿de acuerdo? Si tienen un pH entre 7.35 y 7.45, ¿es normal o no? Sí. Ok. Entonces este paciente está normal, ¿de acuerdo? Vamos a repasar los valores porque es bien importante que se los aprendan. pH2, ¿cuánto tiene que ser la presión parcial de dióxido de carbono? De 35 a 45. Perfecto, 35-45. ¿Y cuánto tiene que ser el bicarbonato? 45. De 22 a 26. 26. 22 a 26. Perfecto, niños. Otra forma que se lo pueden aprender es, y que lo van a ver en mucha literatura, es 7.40 más menos 0.05. ¿A qué me refiero con esto? Pues 7.35 a 7.45, ¿sí me explico? O 40 más menos 5, es decir, le quito 5, 35, le sumo 5, 45. O 24 más menos 2. Es lo mismo, ¿se fijan? Son los mismos rangos, nada más expresado de manera diferente. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Ok, muy bien, niños. Pues bien, es bien importante entonces saber diagnosticar un trastorno ácido base. André ya les explicó muy bien. ¿Bicarbonato quién lo regula? El riñón. Riñón. El riñón. Entonces, todo lo que afecta al bicarbonato me lo está afectando el riñón. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Ujú. dióxido de carbono, ¿quién lo regula? Ya que es un Sí. gas. Pulmones. Los pulmones. Entonces, todo lo que afecta a los pulmones se va a ver en la PaCO2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto, niños. Es bien importante entonces que ustedes entiendan una cosa. Si mis pulmones están fallando, ¿cuál es el otro órgano que puede compensar ese trastorno? El riñón. El riñón. Entonces es bien importante que entiendan la definición de compensación. Compensación es, güey, un órgano me está fallando. ¿A quién le voy a meter la bronca de poder regular el pH? No, pues ni modo, riñón, éntrale. Eres el único que me está sirviendo en este momento. ¿Sí me explico? El riñón me está fallando. Está, güey, el riñón ya valió. ¿Quién lo va a poder compensar? Pulmón. Los pulmones. Entonces es un juego dinámico entre estos dos órganos. ¿Me explico, chicos? Por lo tanto, si uno falla, el otro le entra al juego. ¿Y cómo le va a entrar al juego? Regulando los trastornos, regulando las moléculas. La PaCO2, entonces, niños, está regulada por los pulmones. Si aumenta la PaCO2, ¿es acidosis o es alcalosis? Acidosis. ¿Acidosis? Se va a la acidosis. ¿Estamos de acuerdo? Si disminuye la PaCO2, ¿se va a la alcalosis o se va a la acidosis? Alcalosis. Alcalosis. Muy bien, niños. Si aumenta el bicarbonato, ¿se va a la alcalosis o se va a la acidosis? Alcalosis. Alcalosis. Eso lo entendemos, ¿verdad? Si hay más bicarbonato en la sangre, si hay más bicarbonato en el cuerpo, es una base, entonces va a haber alcalosis. ¿Estamos de acuerdo? Y si disminuye, ¿se va a la acidosis o a la alcalosis? Pues acidosis, ¿no? Si perdemos bicarbonato, estamos perdiendo bases. Por lo tanto, pues está yendo todo. ¿Hasta aquí está entendido esto, niños? Sí, está bien.
Perfecto. Pues bueno, vamos a ver algo muy complejo y que quiero que entiendan, porque quiero que sepan interpretar gasometría. No quiero que me lo memoricen, quiero que sepan qué está pasando con un paciente. Les voy a poner este ejemplo. Un pH de 7.30 aproximadamente con una presión parcial de dióxido de carbono de 60 y un bicarbonato aproximado de 12. Ese paciente, ¿qué le está pasando? Acidosis Vámonos por respiratoria. pasos. Vámonos por pasos. Primero, ¿qué tienen que valorar? El pH. El pH. pH ¿Cómo está el pH? Bajo. 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 Entonces, ¿está en Acidosis. acidosis? ¿Estamos de acuerdo? Ok. PaCO2, ¿cómo está? Alto. Elevado. Elevada. ¿Estamos de acuerdo? Elevada. Entonces, la PaCO2 elevada, ¿qué me quiere decir? Que el pulmón está fallando. No está exhalando dióxido de carbono, ¿me explico? El dióxido de carbono se está acumulando en el cuerpo porque el pulmón a lo mejor está así. O el paciente no respira, ¿sí me explico? Entonces está elevado el dióxido de carbono. Eso lo lleva a una acidosis, ¿no? Por lo tanto, un componente de acidosis, pues es el respiratorio. ¿Y el bicarbonato cómo está, niños? ¿Alto o disminuido? Disminuido. Esto es bien importante, está disminuido. ¿Y esto lo está llevando a alcalosis o acidosis? Acidosis. Acidosis. Fíjense bien entonces, niños. Ahorita vamos a ver qué es este trastorno, pero se fijan cómo no todo se respeta siempre. Tienen que valorar cada parámetro individualmente y tienen que interpretar qué está pasando en este paciente. ¿En este paciente está fallando su riñón Sí, y está fallando su pulmón? también. Entonces este paciente está fallando todo. Tiene una acidosis, por lo tanto, de componente mixto. ¿Sí me explico? Porque ninguno de los dos le está entrando al quite. Ahorita vamos a ver todos modos el componente mixto, no se apure. El bicarbonato, si yo lo tuviera al contrario, en 30, ¿cómo estaría? Compensada. A la alcalosis, ¿no? ¿La alcalosis se opone al pH que el paciente tiene? Sí. Entonces, ¿quién está compensando ese trastorno? El riñón. Bien. El riñón. Por lo tanto, es una acidosis respiratoria compensada por el riñón. ¿Sí me explico, niños? Ujú. ¿Hasta aquí están entendiendo entonces cómo interpretar verdaderamente una acidometría? Sí. Tienen que valorar Sí. cada parámetro individualmente, ¿de acuerdo? Esto de la compensación es bien importante lo que les dijo André. Para saber si una persona está compensando realmente, no nos podemos valorar los parámetros normales. Yo no puedo decirles de 22 a 26 es lo normal en este paciente. No. ¿Por qué? Porque en este paciente yo espero encontrar un nivel de bicarbonato para la acidez que tiene o para la presión parcial de dióxido de carbono que tiene. ¿Sí me explico? Yo no puedo esperar que el bicarbonato esté entre 22 y 26. Yo sé que el riñón va a compensar. Entonces, lo normal para mí es que esté elevado. ¿Sí me explico? ¿Qué tan elevado? Ahí es donde entran las fórmulas que les dijo André, para saber qué tanto tiene que estar compensando un órgano de acuerdo al estado de acidez y de acuerdo al nivel o los parámetros que tiene una gasometría. Yo tengo que aplicar una fórmula que me diga, ok, yo estoy esperando esto de bicarbonato. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver eso. ¿Dónde está aquí? ¿Cómo quito el pizarrón? ¿Cómo quito el pizarrón? Ya. Entonces vamos a ver esto, niños. Las fórmulas de compensación, que ya les dijo muy bien André, estas son las fórmulas de compensación. En el caso del paciente con una acidosis respiratoria, tienen que entender algo. ¿En cuánto tiempo actúa el riñón? De días. ¿Cuántos días aproximadamente? ¿A los cuántas horas empieza a actuar? Aproximadamente entre las 48 y las 72 horas empieza a actuar el riñón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el paciente lleva 5 horas con la acidosis respiratoria aguda porque no puede respirar, ¿esperamos que el riñón ya esté compensando? No. No, niños, no estamos esperando que el riñón esté compensando. Por lo tanto, los valores de bicarbonato deben estar normales. Ahí sí deben de estar de 22 a 26. ¿Sí me explico? En el estado agudo. Si el paciente lleva 2, 3 días con la acidosis respiratoria, no puede respirar adecuadamente, a eso le llamamos acidosis respiratoria crónica. ¿Sí se fijan?
Y es muy sencillo de entender. La aguda, pues el riñón todavía no puede actuar. La crónica, el riñón ya le tiene que entrar al quite. ¿Sí me explico? Ok. Ujú. ¿Se acuerdan que en la gasometría yo les dije que había un parámetro que teníamos que valorar, que era el exceso de bases? Sí. Sí. Ok. ¿Y se acuerdan que les dije que era importante después para saber qué onda? El exceso de bases, niños, nos habla del riñón. Cuando el riñón está tratando de compensar un trastorno respiratorio, ¿qué está haciendo el riñón con las bases? ¿Las está tirando o las está reteniendo? A eso se refiere el exceso de bases. ¿Sí me explico? Exceso de bases, por lo tanto, es cuánta base de más tengo yo en mí. Por eso es un exceso. ¿Sí me explico? Si el riñón está reteniendo, ¿qué va a pasar con ese exceso de bases? Va a aumentar. Va a aumentar. Y si el riñón está tirando bases, ¿qué va a pasar con ese exceso de bases? Baja. Disminuir. Va a disminuir. Entonces, para eso me sirve este parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo el trastorno primario de mi paciente, yo tengo que saber, ok, ese riñón me lo está compensando, sí o no, dependiendo de qué, del tiempo. Tiene que ser crónico para poder aplicar esta fórmula. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, yo aplico la fórmula. ¿Cuánto exceso de base yo espero que mi riñón esté teniendo? Porque yo espero que retenga o que tire, dependiendo del trastorno. ¿Sí me explico? Entonces, no va a ser el exceso de bases normal el que yo voy a esperar. Yo tengo que ver cuánto tengo que esperar de ese riñón. Y para eso utilizo esta fórmula. Vean, el exceso de base esperado es igual a la presión parcial de dióxido de carbono menos 40 por 0.4. Es una fórmula estandarizada que ya se tiene, ¿de acuerdo? El paciente que nosotros teníamos tenía un pH de 7.30. Supongamos que ya estaba crónico, el paciente tenía COVID y estaba no pudiendo respirar. PaCO2 aproximada de 60 milímetros, de 60. Apliquen la fórmula. ¿Cuánto sería el exceso de base esperado? ¿Cuánto sería el exceso de base esperado, chicos? 8. ¿8? ¿A todos les salió lo mismo? 8. Entonces ese paciente tiene que tener aproximadamente, niños, un exceso de base de 8, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi exceso de base esperado es el que la gasometría me reporta, es el exceso de base que la gasometría me dice, y tiene 8, ¿ese riñón está compensando bien o mal, niños? Bien. Bien. Bien, porque es lo que yo estoy esperando de acuerdo a las fórmulas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. ¿Todos me siguen hasta aquí? Sí. No, pero ¿cómo sabes cuánto esperas? O sea, el rango debe ser más menos 2, ¿a diferencia de qué? De la fórmula, por eso tienes esta fórmula. Tú calculas a partir de los datos de la gasometría de tu paciente, este tenía una PaCO2 de 60, y aplicas la fórmula. Ok, tiene esta PaCO2, tiene este pH. ¿Yo cuánto espero que el riñón esté reteniendo? Bueno, lo calculo. PaCO2 menos 40 por 0.4. Eso, el resultado de esa fórmula es el exceso de base que tú esperas, porque es lo que tú esperas que el riñón pueda retener para compensar ese nivel de dióxido de carbono. ¿Sí me explico? Entonces ya con eso tú puedes determinar, ok, yo espero esto, y ya ves la gasometría. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí. ¿Alguna otra duda, niños? ¿Alguien más que no lo entienda? Es muy importante que nos lo digan. Solo Yo, para confirmar. Javi. Ay, sí. A ver, perdón, Entonces, amigo. Jael. no sé si, por ejemplo, entonces si el exceso de A bases ver. Ajá. fuera menor de 2, entonces el riñón no está trabajando bien, ¿verdad? Es que te digo, depende. No puedes ya, en un estado crónico no puedes ya depender del más 2 menos 2. Ahí tienes que ver el exceso de bases que tú esperas. Por ejemplo, si tú tienes un exceso de bases de 2, ¿está trabajando bien cuando tú esperas un exceso de bases de 8? No. Entonces no. ¿Sí me explico? Mm, Por eso tienes mm, que valorar cuánto esperas tú. En el ok. estado agudo se aplica. En el estado agudo más menos 2, esa fórmula se aplica. Pero en el estado crónico, no. Recuerden por qué. Porque en el estado crónico el riñón ya tiene que entrar. ¿Sí? ¿Se entendió Sí, eso, niños? sí, gracias. Jael, perdón, ¿me ibas a decir algo? Sí, que... No, es que me confundí. Entonces, no hay como como un número establecido que sea el, el EB esperado normal, o sí. Cuando es agudo, sí, como les he estado mencionando, porque el riñón no le tiene que entrar. Acuérdate, ¿cuánto tarda el riñón en compensar algo? Un trastorno ácido base. ¿Cuánto tarda?
Pues dijiste que de 48 a 72 horas. Entonces, si el paciente lleva 5 horas, ¿estás esperando que el riñón ya haya modificado algo para compensar ese trastorno? No. No, bueno, ahí sí aplicas el exceso de base normal, más menos 2. Tiene que estar el exceso de bases de entre menos 2 a más 2, porque el riñón todavía no ha trabajado, debería estar promedio, debería estar normal. ¿Sí me explico? Si tú encuentras una alteración en el estado agudo de esos valores normales, ahí sí puedes decir, el riñón no tenía por qué estar así. ¿Qué está pasando? Y ahí ya te vas a estudiar el riñón. ¿Sí me explico? Ok. Porque en ese momento tú no esperas que haga algo. Entonces ahí sí tiene que estar normal. Pero cuando ya pasaron las 48 o las 72 horas, el riñón ya tuvo que actuar para corregir ese trastorno. Ahí tú tienes que esperar lo que calculas, de acuerdo a esta fórmula. Y si está con eso, está bien, está chido. Pero si no está con eso, el riñón no está haciendo bien su trabajo. ¿Sí me explico? Porque ahí ya esperas que haga un trabajo. Ok, pero, o sea, más 2, más menos 2 del EB, pero ¿cuál es el número establecido para EB? Esa es como mi pregunta. Eso es lo que te digo, más menos 2 es el valor establecido en el estado agudo, eso es lo normal. Y también en una gasometría normal de cualquier persona normal. ¿Qué quiere decir esto? De menos 2 a más 2, pasando este rango. ¿Sí me explico? Será el menos 2 más 2, así. Así es, ajá, eso es lo normal. En el estado agudo, Ok, ya, perdón ¿sí? por mi pregunta babosa, pero sí, ya. No, 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 no. Pero sí está bien. ¿Hasta aquí todos bien, chicos? Oye, Javier, y para Dime. nosotros saber cuál es el exceso de bases en una condición aguda, ¿la tenemos que pedir en los laboratorios en la gasometría o hay una fórmula también para sacarla? No, eso sí la tienes que pedir. Ok. ¿Sí? Ujú. Ah, sí la tienes que Gracias. pedir. Va. ¿Alguna otra pregunta, niños? No, ¿No? Ok. Si entonces el valor esperado no está bien, si yo esperaba 8 de un valor de bicarbonato y me sale con 10 o me sale con 2, ¿ese paciente está bien? No. No. Si yo tengo un exceso de bases mayor al que yo esperaba, ese paciente, ¿qué tiene, chicos? El riñón está reteniendo más bases de las que debería retener para compensar. Por lo tanto, el riñón se está haciendo un trastorno aparte, una alcalosis metabólica. ¿Sí me explico? O sea, el riñón intentó compensar, pero ahora se fue de más. Y entonces ahora me está agregando un trastorno, una alcalosis metabólica. Por el contrario, niños, si el exceso de bases es menor, ¿el riñón está trabajando bien? No. No. Entonces, si no está trabajando bien y se fue a un exceso de bases muy bajito en el que ya no retuvo bicarbonato, ahora se está yendo al otro extremo, se está yendo a la acidosis, porque está tirando muchas bases. ¿Sí me explico? Más de las que debería retener. Por eso les digo que aquí pueden encontrar el valor normal, pero si ustedes esperan uno muy elevado y tienen ese valor, el riñón no está trabajando. Se está yendo a una acidosis metabólica. ¿Sí me explico? Entonces, vean, esta es la base de entender por qué los trastornos mixtos existen. Saber que yo estoy esperando que mi órgano trabaje de alguna manera en específico para compensar ese trastorno. Y si no lo está haciendo, es un trastorno también de ese órgano. ¿Sí me explico? Mi riñón debería funcionar. ¿Por qué no está funcionando? A eso voy. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, aquí entra un parámetro muy importante. Vamos de nuevo a esta pizarra. Ok. Vamos de nuevo aquí. Si yo tengo un pH de 7.30, vamos con el mismo ejemplo. pH de 60 y aproximadamente un bicarbonato de 30, y tenemos entonces un exceso de bases esperado aproximado de 8, como ya lo calculamos, si el paciente tiene un exceso de bases de 4, ¿cómo interpretan esta gasometría? Esto es lo que yo esperaba y eso es lo que me dio el gasómetro. ¿Cómo lo interpretan? Pues no está Que tiene una funcionando bien. acidosis respiratoria no compensada, ¿no? Tiene una acidosis respiratoria no compensada que aparte me está haciendo un trastorno mixto. ¿Se fijan? También hay una acidosis metabólica porque está abajo de lo que yo esperaba. ¿Se entendió esto? Me está tirando muchas bases, más de las que debería retener. ¿Sí? o sea, es mixto porque se supone que es una acidosis y luego, ¿qué?
No entiendo. Acuérdate, el riñón tiene que retener 8 de bicarbonato. Si tienes 4 en el gasómetro, te está reteniendo el bicarbonato que necesita o te lo está tirando. Me lo está tirando. Entonces, si el riñón pierde bases, ¿el riñón qué te está haciendo? Acidosis. Entonces, el riñón también te está haciendo una acidosis. O sea, con mixto se refiere a que lo está haciendo, la acidosis la está haciendo el pulmón y el riñón. Exactamente. ¿Te fijas? Ah, ok, me vencí ya. Gracias. Sí. De acuerdo a lo que tú esperas. Entonces, por eso tienen que calcularlo. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Se entendió esto? sí. Eso es lo que te reporta el gasómetro. A lo mejor sí está reteniendo bicarbonato. Acuérdate, es un exceso de bases. Lo que estamos viendo en el exceso de bases no es el valor absoluto. Es una comparación de bases a ácidos. ¿Sí me explico? Entonces, en un paciente que está con acidosis, lo que tú esperas es que los ácidos se estén tirando y el bicarbonato esté reteniendo. Por eso hay un exceso de bases. Es una comparación. Pero si ese exceso todavía no llega al nivel al que debería llegar, el riñón no te está funcionando bien. También te está haciendo una acidosis metabólica. A eso se refiere. ¿Sí, Paula? ¿Se entendió, niños? Entonces ¿Seguros? siempre vamos a tener que sacar como el exceso de bases y así para ver si está compensando o no, ¿verdad? O sea, En con el los caso puros de lo- valores no podemos sacarlo, nada más. Exacto. En el caso de lo respiratorio. ¿Sí? Ah, ok. Acuérdense, esto se aplica para respiratorios porque aquí estamos evaluando la compensación del riñón. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Ujú. Ok. Sí. Va, súper. Entonces, Nada niños, más tengo una duda, antes de seguir rápido. dime. Si yo espero un exceso de bases de 8 y obtengo, por ejemplo, lo mido y es 8.1, entonces ahí lo considero como que no está correcta, o sea, tengo qué tanto rango a partir de lo que espero. Más menos 2. Entonces puedes tener entre 6 a 10 de lo que tú esperas y el paciente está normal. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Más o menos ese rango, entre 4 puntos. ¿De acuerdo? Ok, niños. Entonces, supongamos que el exceso de bases sí es lo que yo espero. Tiene 8. Así, mágicamente, el gasómetro está diciéndonos que el paciente del riñón está funcionando muy bien. Entonces, ¿el paciente está compensado, sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, el paciente del riñón le está funcionando y está compensando la acidosis respiratoria. Quiero que vean algo, y esto es otra parte importante, por eso les pregunto que si aquí tienen alguna duda, porque voy a meterme un poquito más a fondo. Yo ¿No tengo tienes una alguna? duda. Entonces, para saber si una acidosis metabólica está compensada, es con la brecha gap, ¿no? De aniones. No, la anion gap es para ver la causa de la acidosis metabólica, como les dijo André. Lo que tú evaluabas era la fórmula de Winters para saber la compensación. ¿Sí le escribieron la fórmula de Winters cuando se las puso André? Sí, sí, sí. Esa es la que utilizas para cálculo de la compensación, ¿sí? Ah, ok. Y la otra sí, y la respiratoria sí depende del exceso de bases. Así es. Sí que lo es. Ah, ok. Ya, ¿Sí? está claro. Ujú. Perfecto. Entonces, niños, el paciente está compensando bien el riñón, pero quiero que se fijen en el pH que tiene. ¿El pH está normal o no? No. No. El paciente tiene entonces una compensación adecuada. El riñón está trabajando, está haciendo su luchita. ¿Pero el pH sigue mal o no? Sí. Sigue mal. A eso, niños, es a lo que nosotros le conocemos como acidosis, en este contexto, respiratoria. Perdón, acidosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Me entendí? ¿Me expliqué con esto? Parcialmente compensada, ¿qué significa? Está compensando, pero el pH sigue mal. Entonces le falta seguir trabajando para poder llevarlo a la normalidad. ¿Sí me explico? No está totalmente compensado, está solamente parcialmente compensado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con esto? Ahora imagínense por el contrario que yo tengo un pH de 7.37 con estos mismos parámetros y con el exceso de bases adecuado. Todo lo tenemos muy bien. ¿El pH cómo está en este caso? Dentro de los valores normales. Dentro del rango normal, pero fíjense en los otros parámetros. ¿Los otros parámetros están normales? Si ustedes ven una gasometría y ven el pH normal, pero los otros parámetros los ven así, dicen, ¿este paciente está normal? No. No, ¿verdad?
¿qué dicen? Achis, tiene parámetros muy extraños. Por lo tanto, ese paciente, chicos, tiene un trastorno ácido base, pero que ya compensó porque el pH está normal. En este caso sería una acidosis respiratoria totalmente compensada. ¿Sí? Porque el pH ya volvió a la normalidad. Esa es la diferencia importante. ¿Se entendió con esto? Javi, Dime. y entonces, ahí cuando ya está compensada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Checar de todos modos el trastorno de base, qué es lo que lo está ocasionando. Y volvemos a la misma interpretación. Si el PaCO2 está elevado, ¿qué te causa? Ah, pues es respiratorio, pero No, pero ¿qué te causa? ¿Acidosis o alcalosis? Esto elevado. acidosis. Acidosis. ¿Y este bicarbonato elevado, qué te causa? ¿Una acidosis o una alcalosis? Alcalosis, creo. Alcalosis. Por lo No me tanto, tú acuerdo puedes bien. pensar... Sí. ¿Sí? Por lo tanto, tú puedes pensar dos cosas. Y esta es la magia cuando ves una persona con un trastorno totalmente compensado. Puedes pensar dos cosas, y espero no confundirlos con esto. O la PaCO2 se elevó y el riñón lo amortiguó, porque acuérdate que te llevan a trastornos diferentes, y eso fue una acidosis respiratoria que ya compensó totalmente, o al contrario, el bicarbonato se elevó, ¿de acuerdo? Llevándote una alcalosis. Y el pulmón, para poder compensar esa alcalosis, empezó a retener dióxido de carbono para llevarte una acidosis y compensar. Entonces, en este caso, es difícil muchas veces valorar cuál fue el trastorno primario. ¿Cuál fue? ¿Fue la acidosis respiratoria o fue la alcalosis metabólica que luego se compensó con el pulmón? ¿Sí me explico con eso, chicos? Porque lo único que estamos viendo es que tienes los dos trastornos y el pH está normal. Ahí tú tendrías que valorar ahora sí historia clínica del paciente. ¿El paciente evolucionó en horas? Tú sabes que el riñón no debe de compensar en horas. Lo más probable sería entonces una alcalosis metabólica compensada por los pulmones. ¿Sí me explico? ¿El paciente evolucionó en días? Ah, bueno. ¿Tiene una falla renal? Ah, bueno. Entonces muy probable, perdón, ¿tiene una falla respiratoria, COVID, algún trastorno? Ah, bueno. Entonces muy probablemente fue una acidosis respiratoria con compensación del riñón. ¿Sí? El chiste tú que tienes aquí en este trastorno y esta magia es que tú sabes que ya está compensado. Lo que tienes que hacer ahora es buscar el trastorno primario, de acuerdo a la clínica y los antecedentes del paciente, ¿sí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí con esto? Me interesa mucho que no se queden con dudas y que entiendan la interpretación. Perdón, Paula, no lo había visto. Sí, sí se puede tener un exceso de base esperado y un bicarbonato bajo. Sí puedes llegar a tener eso, sobre todo cuando tienes un trastorno muy grave. ¿De acuerdo? Disculpa, No es lo Javi. más común, pero puede llegar a pasar. Dime, perdón. Bueno, en este caso que mencionaste el último, ¿cuánto tiempo tardaría el cuerpo en regular de nuevo los niveles de CO2 y de bicarbonato para que regresen a la normalidad? Ahí tienes que corregir el trastorno de base, porque si tú no lo corriges, nunca van a regresar a la normalidad. Voy a ponerte un ejemplo. El paciente tiene COVID. Tiene 7 días ya en una unidad de cuidados intensivos y ya compensó su cuerpo el pH, pero el paciente sigue con COVID y tú no lo has ventilado. El paciente sigue en la unidad de cuidados intensivos con ventilación asistida por puntas nasales y el paciente está así, mira, te voy a enseñar la respiración de los pacientes, están así. ¿Está respirando bien? Entonces, si tú no lo corriges, ese paciente está compensándote el estado ácido base y está con estos valores, pero te va a corregir el CO2, te va a corregir el bicarbonato. ¿Tú qué tienes que hacer en ese paciente? Pues intubarlo, ¿no? Tienes que intubarlo, tienes que darle asistencia ventilatoria mecánica para tratar de corregir el trastorno de base, que en este caso es la hipoventilación de los pulmones. ¿Sí me expliqué? Si el paciente no está respirando bien y eso es lo que me está causando el trastorno, no se va a corregir hasta que el paciente respire bien. Y en este caso es hasta que se resuelva el COVID o hasta que yo le dé un apoyo ventilatorio. Hasta que corrijas la causa del paciente va a corregir los parámetros. ¿Sí? Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Sí, es que se me Dime. estaba trabando un poquito cuando explicaste lo que estaba ligeramente compensado, cuando tenía el pH de 7.30, pero con esos valores. Ajá. ¿Por qué estaba ligeramente compensado? Porque el pH todavía no estaba bien. El pH estaba 7.30. Entonces, sí está compensando, pero todavía no lleva a tu pH a la normalidad. Todavía no lo corrige bien. Todavía están acidosos el pH. Por eso es un parcialmente compensado, ¿sí?
Ok, gracias. ¿De acuerdo, niños? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? No nos vamos a meter tan a fondo, no se preocupen. Lo que quiero es que entiendan qué es lo que está pasando. Vayan al razonamiento fisiopatológico. Ah, ok, yo tengo que aplicar esta fórmula en el estado crónico porque yo sé que el riñón va a compensar hasta las 48 horas. Si el paciente tiene 10 horas, yo sé que no va a compensar, entonces no tengo que aplicar la fórmula. ¿Sí me explico? Vayan al razonamiento de la fisiología, porque pues de eso se trata esta materia. Ahora, bueno, ya vimos parcialmente compensado, ya vimos totalmente compensado, ya sabemos a lo que se refiere, y esto es la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, ¿por qué está causado? Está causado por que se retiene dióxido de carbono, el paciente no respira. Esa es la causa, no se complica en la vida. El paciente no respira, retiene dióxido de carbono, eso es una acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Causa más común en estos momentos, COVID, lamentablemente, ¿sí? Otras causas en otros contextos, fibrosis pulmonar, EPOC, restricción pulmonar, fibrosis postradiación, posttratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier trastorno que haga que los pulmones no se expandan y no ventilen adecuadamente te va a causar una acidosis respiratoria, ¿sí? Otro es la hipoventilación alveolar central, esa ya es otra causa más rara, pero también pasa. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo único que pueden hacer? Apoyarlos ventilatoriamente hasta que se corrija la causa primaria. Tienen que intubar, ¿sí? Básicamente esa es la indicación, tienen que intubar. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a los pulmones a respirar. Y esa es la acidosis respiratoria, niños, no se compliquen la vida. De eso se trata, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí con esto? ¿No? ¿Ninguna? No, todo Ok. bien. Ok. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, las alcalosis. ¿Cuál es el trastorno más frecuente del trastorno ácido-base, del estado ácido-base? ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál de todos los 4 trastornos básicos creen que es el más frecuente? Acidosis metabólica. ¿La acidosis metabólica? ¿Quién dice otra cosa? ¿Cuál creen que es el más frecuente? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Quién dijo? Jael. Jael, ok. ¿Alguien más opina algo contrario? La más frecuente ahorita, chicos, es la alcalosis respiratoria. Si yo les dije que la acidosis era porque el paciente no respiraba, la alcalosis, ¿por qué creen que sea? La alcalosis respiratoria. Hiperventilación. Exactamente. ¿Y cuál es la causa más común de una hiperventilación? Que los intuben, No, porque estén con respiración asistida, ¿no? no. La causa más Pues- común de hiperventilación, ¿cuál creen que sea? Que el paciente esté. Asma. Ataques de pánico. Por ataques de Exactamente. Crisis de ansiedad y ataques de pánico, ¿de acuerdo? Trastornos psicológicos, psiquiátricos. Son las causas más comunes. Por eso la alcalosis respiratoria es la más común. De hecho, no sé si han visto que en vuelos, cuando alguien le da una crisis de ansiedad por el vuelo, por ejemplo, empieza. ¿Y qué es lo primero que le dicen? No, güey, ten una bolsa de mascarilla de papel. ¿Han visto eso? Eso es para que estén inhalando el dióxido de carbono que están liberando, para que no les dé una alcalosis respiratoria. De hecho, si llegan a hacer eso, y se los digo porque yo lo acabo de hacer, ya me mareé, se pueden marear, porque es muy, muy, muy rápido la pérdida de dióxido de carbono que ustedes hacen, ¿de acuerdo? Espérame, sí me mareé. Bueno, entonces lo importante aquí, chicos, en esta alcalosis respiratoria es que sepan que es el trastorno más frecuente, sepan que es por una hiperventilación. Cualquier causa de hiperventilación se los va a ocasionar, ¿de acuerdo? Y el tratamiento, pues, es calmar esa hiperventilación. Si el paciente tiene una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, es calmar esa crisis de ansiedad y ese ataque de pánico, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta aquí, niños? Una hiperventilación clínica que les dicen mucho y que espero ya les hayan dicho mucho, porque se los voy a decir yo también, es la respiración de Kussmaul. ¿La han escuchado? No. ¿Alguien ha escuchado Sí. la respiración de Kussmaul? ¿Quién dijo sí? Yo, Ricardo Caldera. A ver, Ricardo, ¿te acuerdas? Ah, yo te la dije, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno, me Primero, acordaba bueno, que a ver, está ¿qué era presente en la acidosis metabólica y Ajá, es pues, ya. como que una respiración pues muy forzada. Más bien una expira, o sea, sí, pues que expiran muy forzada. Inhalan mucho y luego lo sacan muy forzadamente. Muy bien. La
respiración de Kussmaul es una respiración taquipnea batipneica. ¿Qué quiere decir eso? Respira rápido y respira profundo. Los pacientes con respiración de Kussmaul, si ustedes un día los ven en la unidad de cuidados intensivos, están así. Usan sobre todo los músculos respiratorios accesorios. Están. Esa es la respiración de Kussmaul, niños. Muy bien lo dijo Ricardo. ¿Está presente en qué trastorno? En la acidosis metabólica. Uy, ya me mareé otra vez. Está presente en la acidosis metabólica. La acidosis metabólica que quieren compensar, lo quieren llevar a una alcalosis, ¿no? Es la forma de que los pulmones quieran compensar. Entonces van a hacer una hiperventilación, van a hacer una alcalosis respiratoria compensatoria. Por eso es la respiración de Kussmaul. Y esa es muy típica de los pacientes con acidosis metabólica. La neta, sí, Evelyn, ya me voy. Tienes razón. Ya no aguanto estos trotes. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo dijiste que se escribía? ¿Se describe? ¿O se escribía? No entendí. ¿Describía o escribía? Ah, describía. Ah, ok. Como taquipnea y batipnea. Batipnea significa respiración profunda. La respiración normal superficial es así. No mueven tanto los pulmones, ¿sí se fijan? Vean a una persona respirar normalmente y no la mueven tanto. Una batipnea es respiraciones profundas. Y taquipnea es la presencia de respiraciones arriba de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Entonces se combinan las dos. Muy bien, niños. ¿Alguna otra pregunta? Entonces la alcalosis metabólica tienen que tratar la hiperventilación, ¿sí? Y la alcalosis metabólica es ahora el riñón está reteniendo muchas bases. ¿Cuáles son las causas más comunes de una alcalosis metabólica? Cuando se pierden ácidos por otras causas. El exceso de bases en ese estado de la alcalosis metabólica es por un desequilibrio. En vez de que estén normal y que estén llevando un pH normal, pierdes muchos ácidos y entonces te quedas con muchas bases. Es la causa más común de la alcalosis metabólica, ¿sí? ¿Y cuál es la causa más común de una alcalosis metabólica? Por pérdidas extrarrenales, vómitos, que estén vomitando. Cuando vomitas, ¿qué pierdes? Piensen, ¿de dónde viene el vómito? Del estómago. Perdemos agua. Del estómago más que nada. ¿Y en el estómago qué hay? Ácido clorhídrico. Y si pierden mucho ácido clorhídrico, ¿a qué lo van a llevar? A una alcalosis. Entonces, la causa más común de una alcalosis metabólica por exceso de bases es una pérdida continua de ácido clorhídrico por el vómito. ¿Sí me explico? Es la causa más común, niños. De hecho, los pacientes con bulimia desarrollan muchas veces alcalosis metabólica por esta misma complicación, ¿de acuerdo? De estar perdiendo mucho ácido clorhídrico con el vómito. La causa más común, ¿cómo lo resuelven? Ah, otra cosa, una pregunta muy importante también, importantísima. En un paciente, chicos, que tiene acidosis y alcalosis, los dos te llegan a la unidad de cuidados intensivos, los dos te llegan a urgencias. ¿Cuál creen que sea más difícil de tratar, la acidosis o la alcalosis? La alcalosis. La alcalosis. Exactamente, la alcalosis. La alcalosis es 1000 veces más difícil de tratar, es 1000 veces más complicada y es muy, muy, muy frecuente que sea dañina, más que la acidosis, ¿de acuerdo? De la alcalosis metabólica, ahí lo que tienes que hacer es tratar de checar el trastorno de base. Si el paciente está vomitando, pues entonces ya que no vomite. Vamos a tratar de corregir la causa del vómito. Si el paciente está vomitando por algún trastorno gastrointestinal, pues bueno, vamos a reponerle líquidos, vamos a reponerle cloro, vamos a reponerle sustancias que le permitan corregir la alcalosis y que deje de vomitar. Vamos a darle a lo mejor ondansetron, algún medicamento antiemético, algo que lo deje de vomitar, ¿sí? O sea, el chiste es que corrijan el causa base, la causa del trastorno primario. Si el paciente, por otro lado, tiene alcalosis metabólica por un trastorno de la aldosterona, es un trastorno genético, que luego van a ver, no se preocupen, no se lo tienen que aprender ahorita, pues tienen que corregir ese trastorno de la aldosterona, ¿sí me explico? Tienen que buscar la causa de base y corregirla para corregir la alcalosis metabólica, porque si no, es muy difícil. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Nazón, te veo estresado, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, perdón. Es que me andaban hablando y pues. Ah, ok, me no, haciendo no te famoso. Sí, no, Yo no te tengo una pregunta, pero a lo mejor es medio mensa, pero No, no hay por preguntas necesarias. ejemplo, la gente que siempre tiene, Ah, mira, tienes un fondo de Bioffice. Dime, perdón. la gente que siempre tiene reflujo y siempre está tomando de que el omeprazol y que el bicarbonato, ¿puede llegar también a una alcalosis o no? No tanto.
Los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol lo que hacen es disminuir la producción de ácido clorhídrico. El reflujo sigue apareciendo. Lo único que haces es que no tenga tanto ácido. Por eso no te quita los síntomas. ¿Me explico? Pero realmente no te baja la producción de ácido corporal total. Entonces es muy difícil, muy, muy complicado que te lleve a una alcalosis metabólica. Tendrías que tener una dosis muy excesiva o tener un trastorno de base que te haga susceptible a eso. La verdad es que es muy raro, no es una complicación que pase. Pero, por Gracias. ejemplo, si toman omeprazol, ya ves que se automedican y luego el mismo cuerpo trata de compensar y producir más ácido, ¿podrían causar una acidosis? No, tampoco, porque, como te digo, no es sistémico, es local y es muy, 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 muy raro. Tendrían que ser unas dosis muy excesivas para que llegue a pasar. No son complicaciones frecuentes. Teóricamente, si nos vamos a un extremo, podría pasar de acuerdo a su razonamiento. Teóricamente. Perdón, chicos. Javi, tengo una Teóricamente, pregunta. pero no es frecuente. Dime, Jesús. Tengo una pregunta que también puede ser un poco rara. No hay preguntas Eh, tontas, niños, no se preocupen, dime. En el caso de, por ejemplo, las personas que son bulímicas, que se provocan constantemente el vómito, el hacerlo constantemente puede provocarlo o inducir también lo que es la alcalosis, como lo mencionaste ahorita del vómito. En personas que se provocan el vómito, ¿dices? Sí, que sea así, que lo hagan muy constantemente, por ejemplo, en el día o a la semana, que lo hagan muy recurrentemente. Sí, sí puede llegar a ocasionarlo. Por eso te digo que las personas con bulimia a veces sí lo tienen. Sí, sí puede llegar a pasar. ¿Sí? Igual tiene que ser muy frecuente, pero también puede llegar a pasar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Les estoy diciendo lo más clave de los trastornos porque lo que más me interesa es que sepan interpretar y sepan por qué está pasando. Los trastornos y su tratamiento lo van a ver después, no se preocupen. ¿Sí? No se los tienen que saber todos, no se tienen que saber todas las causas. Quizá el que más se tienen que saber es la acidosis metabólica por su frecuencia. ¿De acuerdo? Y como les dice Evelyn, normalmente tiene que afectar todo el cuerpo para poder llevar a estos trastornos, ¿sí? Ok, chicos, entonces vamos a hacer una serie de ejercicios porque sí me interesa muchísimo que sepan interpretar gasometrías. Vamos a ponerles este casito. 7.38, una PaCO2 aproximada de 30 y un bicarbonato aquí de este paciente aproximadamente de 15. ¿Qué tiene? Primero que nada, vean el pH. ¿El pH está normal? Sí. Ok, pH normalito, ¿de acuerdo? PaCO2, ¿cómo está? Bajo. Bajo. Entonces, ¿piensan que el paciente está normal o no? No. Entonces, aunque tenga el pH normal, algo está pasando, ¿verdad? La PaCO2 está baja, entonces, ¿a qué te lleva una PaCO2 baja? ¿Alcalosis o acidosis? Alcalosis. Alcalosis. Alcalosis, muy bien. ¿Y el bicarbonato cómo está? Bajo. Bajo. ¿Y el bicarbonato bajo a qué te lleva? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis, muy bien, niños. Este paciente tiene 4 horas de evolución con su trastorno. Empezó apenas hace 4 horitas, ¿de acuerdo? Ustedes estaban internados, le sacaron una gasometría hace 4 horas, está normal. Se la sacaron ahorita y ya está así. ¿Sí? Y al paciente lo ven hiperventilando. Lo ven así. ¿Qué es lo primero que sospecharían? ¿Una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria? Porque recuerden, el pH está normal. Nosotros no sabemos cuál fue el trastorno primario. Uno puede existir y el otro compensarlo. ¿Sí me explico? Puede ser cualquiera de los dos el primario. Pero en ese contexto, ¿qué sospecharían? Una acidosis metabólica. Exactamente. ¿Por qué, Emma? Porque pues lleva un poquito tiempo y lo único que lo puede compensar rápido es el pulmón, porque está queriendo compensar la acidosis del riñón. Bueno, de la etiología metabólica. Exactamente. Entonces, recuerden, si es en 4 horas, es en poco tiempo, lo más probable es que sea de causa metabólica, porque lo único que puede compensar tan rápido son los pulmones. Si fue una alcalosis respiratoria, el bicarbonato no estaría modificado porque el riñón no tendría tiempo para compensarlo, ¿sí? Como bien les dijo Emma. Entonces, lo más probable aquí es que sea una acidosis metabólica. Emma, fórmula de Winters, ¿cuál es? La de Winters. Uh-huh. Deja,
La Sí, presión no te parcial preocupes. de dióxido de carbono es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Ok? ¿Me haces un favor? ¿Puedes hacer la fórmula de este paciente para ver cómo saldría el valor de PaCO2? Sí, Acuérdense, lo que estamos viendo es el valor de PaCO2 esperado. Yo que espero que esté el PaCO2, ¿de acuerdo? Yo como espero que esté. ¿Sí, chicos? Porque da yo sé... Ay, Dime, perdón. perdón. Dime, perdón. Da 30.5 más menos 2. Da 30.5 más menos 2. Entonces, si mi paciente está entre 28.5 y 32.5, mi paciente está compensando bien, porque es la PaCO2 que yo espero que tenga. ¿Sí? En este caso, ¿la PaCO2 está dentro de ese rango? Sí. Entonces, mi paciente, chicos, vamos a ponerle todo el nombre del trastorno ácido base que tiene. ¿Cuál crees que sería, Emma? Todo el nombre. Acidosis metabólica parcialmente compensada. ¿pH alterado o normal? pH normal. Entonces, ¿cómo sería? Acidosis metabólica con pH normal parcialmente compensada. No. ¿Algo así? Acuérdate que lo parcial era que el pH no estaba normal, que todavía estaba Sí, hacia es el cierto, ácido. perdón. Sí, no te preocupes. Entonces es una ¿Cuál acidosis sería? metabólica con pH normal. O Compensada. totalmente compensada, ¿sí? Ajá. Recuerden, totalmente significa que el pH esté normalito, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos una acidosis metabólica totalmente compensada. ¿Se fijaron? En este paciente, pues hay que checar las causas de la acidosis metabólica para corregir el trastorno. Esto no se va a corregir hasta que yo corrija el trastorno que lo está ocasionando. Entonces, vean cómo una pH normal no nos dice siempre que el paciente está bien. Tenemos que valorar los otros parámetros. ¿Sí me explico? Y en este caso vemos que el paciente en realidad tiene una acidosis metabólica que gracias a los pulmones está totalmente compensada. Por eso el pH está normal. ¿Se entendió, niños? ¿Cómo interpretar una gasometría? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. No les vamos a pedir que apliquen las fórmulas para el examen. Yo creo que eso sería un poquito excesivo, pero sí me interesa que sepan que exista y que sepan para qué se utiliza. Que sepan que se utiliza para esperar una PaCO2 o esperar un exceso de bases. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Con el fin de saber si mi paciente realmente está compensando. Si yo tuviera una PaCO2 de 25 niños, ¿el paciente estaría compensando? Y un pH de 7.30. Bueno, no, un No. pH de 7.40. ¿El paciente estaría compensando, niños? No. 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 ¿Y por qué aunque el pH sea normal, decimos que el paciente no está compensando? Porque los valores de presión parcial de dióxido y bicarbonato no son normales. Exactamente, la PaCO2 no está a lo que yo espero. Entonces, ese paciente, si tiene menos PaCO2 del que yo espero, ¿a qué se está yendo? Un PaCO2 bajo que me da Una alcalosis. alcalosis. Entonces, si se está yendo más bajo de lo que yo espero que tenga, el paciente me está haciendo una alcalosis respiratoria. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, el paciente tiene una acidosis metabólica que ahorita ya se complicó con una alcalosis respiratoria. Ese paciente tiene un trastorno ácido-base mixto, que aunque el pH sea normal, sé que ese paciente no es que esté compensando, es que está con dos trastornos que se neutralizan. Por eso el pH está normal. Pero al final de cuentas tienes dos trastornos. ¿Sí me explico? ¿Y tipo cómo vas a ver un paciente que está así? O sea, que no está compensando, pero está a la vez lidiando con dos enfermedades. ¿Cómo se ve? ¿Dijiste? Ajá, o sea, clínicamente, de que cómo te lo vas a encontrar. Clínicamente, este paciente, vamos a hacer una sospecha. Acidosis metabólica, etiología de un anion GAP elevado. Supongamos que este tiene un anion GAP elevado. ¿Cuáles son? Mood piles. ¿De acuerdo? Metanol, uremia, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Supongamos que este paciente tiene entonces una cetoacidosis diabética, que es la parte de diabetes de mood piles. ¿De acuerdo? El paciente va a tener la clínica de la cetoacidosis diabética, que luego la vamos a ver, no se cure, pero va a tener esa clínica. Y luego, ¿cómo la vas a ver del patrón respiratorio? ¿Va a estar hiperventilando o hipoventilando? Hiper. Hiper. Entonces, tú vas a ver a un paciente con deterioro del estado de conciencia, deterioro neurológico,
somnoliento, lo vas a ver poliúrico, con la diabetes, con todo como es típico de la cetoacidosis, y aparte lo vas a ver así. Bueno, cuando veas su aliento vas a ver, va a oler a fruta, va a oler como a uva, va a oler muy, muy dulce. Es una parte también importante de la cetoacidosis, luego lo van a ver, no se puede. Y luego cuando lo veas respirar, el paciente va a estar así. Si haces los cálculos, a manzana, exactamente. Si haces los cálculos, tú vas a darte cuenta que el paciente va a tener una alcalosis respiratoria, porque no está en la PaCO2 que tú esperas. Entonces, así ves clínicamente un paciente que está lidiando con dos trastornos. Uno de base, que fue el que lo llevó, al otro. ¿Me explico? Todo lo vas a ver totalmente deteriorado y etcétera, ¿sí? Y con que su pH esté bien, el paciente por dentro está lidiando con dos enfermedades que hay que corregir. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas con esto, niños? ¿Se entendió? Necesito que por favor si tienen alguna duda me la digan, porque sí nos interesa mucho que sepan por qué y que sepan interpretar en base a la fisiología, no que lo memoricen. Necesitamos que entiendan qué es lo que está pasando. Por eso les digo que si tienen alguna pregunta me digan. ¿Algo quedó con duda? ¿Todo está bien? En este contexto estábamos hablando de una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética tiene una clínica particular, no todos se van a ver igual. En la cetoacidosis diabética el paciente va a estar con deterioro del estado neurológico, poliúrico, con piel seca, va a estar deshidratado y va también a estar con olor a manzana. Ese es el cuadro clínico de una cetoacidosis diabética. Si el paciente tiene un trastorno mixto con alcalosis respiratoria, también va a tener una respiración hiperventilatoria. Va a estar así. Entonces vas a tener esas dos clínicas. ¿Me explico? Así lo verías clínicamente al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y como les decía, la cetoacidosis diabética es más común en pacientes con diabetes tipo 1, algo que vamos a ver más adelante en la práctica de diabetes. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, niños? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, todo bien. ¿Seguros? Sí. Ok. André, ¿les quieres decir algo? Yo creo que ya acabamos con los trastornos. Ya les dije las causas más frecuentes y su tratamiento. Y el más importante, la verdad, sí es acidosis metabólica. Entonces, de ese sí apréndanse cómo buscar las etiologías y todo eso. Más que nada, lo que les dijo André, ¿sí? ¿André? No, pues nada, con que se aprendan pues, diferenciar cada una de las cosas. Y ya con eso, pues van a tener como mitad de su internado, yo creo. No he estado en el internado yo, pero se los aseguro que se los han de preguntar, porque si cuando voy al hospital me dicen eso, pues obviamente se les van a preguntar qué es el tratamiento de la alcalosis respiratoria. Depende, ¿por qué? Depende de la patología específica. Las alcalosis respiratorias, pues normalmente es por una alteración en sí de hiperventilación. Entonces, normalmente son la neumonía, edema, insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Pero pues tienes que corregir la causa específica, no es tanto de tratamiento específico de la alcalosis. Exacto. La mayoría así va a ser, niños. Créanme lo que así va a ser. Por eso es importante la evaluación y el abordaje diagnóstico, ¿sí? Entonces, una persona que le está dando un ataque de ansiedad donde está hiperventilando, como que lo primero que tienes que hacer es darle una bolsita para que Sí. empiece a respirar por ahí. Sí, para que respire el dióxido de carbono que ella misma está exhalando, para que no le dé una alcalosis. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué tanto necesita estar hiperventilando para que se le desarrolle una alcalosis respiratoria? O sea, porque Híjole. supongo que no es Sí, como son 30 crónicas. segundos o un minuto que estuvo así y ya no. O sea, tiene que ser. Normalmente las alcalosis son crónicas, alcalosis respiratoria más que nada. No te por un trastorno de ansiedad, no. A menos de que estés un día completo así, te va a dar. Es que acuérdense que Si las no, crisis de no. ansiedad, ¿cómo son? Si duran 30 minutos, si duran una hora. Eso sí es suficiente tiempo para darte una alcalosis respiratoria. Mira, te lo digo, Emma. Hazlo, respira así fuerte como yo. Ahorita lo estaba haciendo. No pasan ni 15 segundos y ya te empiezas a marear.
Imagínate con una persona con crisis de ansiedad, 30 minutos, ¿cómo va a estar? Sí es suficiente tiempo para que le den una alcalosis respiratoria. Depende de cada persona, pero inténtenlo y van a darse cuenta de que sí se marean rápido. Las alcalosis respiratorias sí son rápidas. Las alcalosis metabólicas no, esas sí son crónicas. Depende mucho también de la fuerza de respiración. No te puede generar una acidosis porque es el dióxido de carbono que estás perdiendo. Entonces no estás ganando más dióxido de carbono del que tenías. Estás recuperando el que estás perdiendo, ¿sí? Si quieres, díselos, Ari. No, nada más era eso, o sea que hay pacientes que suelen tener estas crisis de hiperventilación que son muy recurrentes y que a lo mejor no están directamente asociados con la ansiedad, sino pues con detonantes a lo mejor pues más comunes y que pues esos sí son más propensos a padecer una alcalosis respiratoria. Así es, ¿sí? Muy bien, niños. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya le saben la gasometría, pues? ¿Sí? Ok, perfecto. Hoy ya tomé lista, pues el que no entró, pues tiene 0, no les encargamos reporte. No les vamos a encargar reporte. Agradezcan, sí, porque pues ni modo los que no entraron. Nada más, una cosa sí, no les vamos a encargar reporte, probablemente la mayoría le va a ir muy bien en esta práctica, a nosotros no nos gusta poner mala calificación, creemos que es innecesario. Yo creo que el conocimiento que ustedes tomen de nuestras instrucciones depende totalmente de la atención que le ponen y eso ya es cuestión personal. Lo que sí vamos a hacer es mandarles ejercicios. No vamos a calificarlos. Quiero que ustedes mismos traten de ejercitarse en lo que les he estado explicando. ¿Sí me explico? Que ustedes se reten a ustedes mismos y digan, ok, sí aprendí, no aprendí, ¿qué me falla, qué no me falla? Para que lo estudien lo que les falla. Créanme lo que la fortaleza de un estudiante lo hace fallar, darse cuenta de esos fallos y perfeccionarlos, ¿sí? Entonces, lo más importante es eso, que practiquen interpretación de gasometrías. Entonces, ahorita les vamos a mandar ejercicios, no van a ser calificados, chicos, ustedes no se preocupen, no les van a bajar calificación. Lo que quiero es que ustedes se reten, que lo interpreten y que una vez que lo vean digan, sí, lo tuve bien, o no, fallé en esto, voy a repasar esto. ¿Sí me explico? En base a lo que pues ahorita ya les explicamos. Sí me interesa mucho que hagan eso, no es ejercicio para que los califiquemos, es ejercicio para ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ok, chicos? Sí, Javi, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien, pues entonces sería todo, niños, de la instrucción.